Gracias, compañeras, por la lucha. Sin ustedes, hoy, las mujeres que ocupamos cargos de responsabilidad en el Frente Amplio, no estaríamos acá. Cada vez que se inicia un ciclo como este, se ponen de manifiesto los desafíos que enfrentamos. También se renuevan las expectativas y ganas de que todas y todos los frenteamplistas tenemos de poder superar. El Frente Amplio es una herramienta política formidable que combina gran capacidad de movilización y organización. Pero lo más particular y significativo del Frente Amplio es que esos dos atributos se combinan en una estructura absolutamente democrática. Muchas veces el espíritu hipercrítico que tenemos, y que también es un atributo valioso, no nos permite ver nuestras propias fortalezas. Incluso, a veces, nos lleva a querer imitar modelos de otras experiencias mucho menos democráticos y ciertamente menos exitosos. Un pasaje no por la coordinación del Frente Amplio, su pasaje por nuestras vidas, lo que fue capaz de incorporarle a nuestra vida, a nuestra formación política, a nuestra posibilidad de coordinar hombres y mujeres de distintas sensibilidades para construir un programa, pero también porque en esta etapa del Frente Amplio fue capaz de mirar en perspectiva cuando sabía que iba a estar algunos meses. En reconocimiento a esa notable tarea, pero sobre todo a su historia militante, le sacamos un cuadro del artista Gabriel Nieto, que creemos que le va a gustar, y vamos arriba, Ricardo. Creo que las únicas palabras, las mejores palabras que encuentro para poder presentar a Fernando creo que es un dirigente de nuestro tiempo y del tiempo que vendrá, de este tiempo de siembra, de forja, claramente y de resistencia que Fernando encarna y en el que como Frente Amplista todas y todos confiamos. Entonces creo que esto es la mejor presentación que puede hacer de compañero. Así que adelante también. Y con mucho trabajo, las trabajadoras domésticas tienen convenio colectivo y Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar el convenio 189 del trabajo. Si con todo esto nos dicen que fue una década perdida, si estarán relatando una película que no existió. Mirando el salario real, ese que ahora está cayendo. Mirando las jubilaciones reales, esas que están cayendo, que significa ni más ni menos que la gente tenga menos alimentos, menos posibilidades de recrearse. El consumo en diciembre bajó 7%. Yo lamento tener que decir esta frase, pero no estaban preparados. Llegaron al gobierno, pero no estaban preparados para gobernar. No es un problema de buena voluntad. Debemos tener una estructura de funcionamiento que nos haga estar 5 días. Y perdónenme una crítica. Nosotros necesitamos tener nuestras decisiones políticas discutidas con profundidad. Nuestros organismos tienen que ser organismos confiables. Y no es confiable ningún organismo que al otro día se pueda leer en un diario del Uruguay. Si quieren tener discusiones profundas, no valen más los diarios. El que quiera hablar, que dé la cara. Fraternidad sí. Le hace daño
al Frente Amplio, que nuestros militantes se enteren por la prensa de lo que discutimos en los organismos de dirección. Si lo queremos decir, nos paramos adelante de una cámara y lo decimos mirándole la cara a los compañeros. Y nadie se va a asustar entre los frentamplistas de tener diferencias. Nadie. Sí nos asustamos en que nos transformemos en una usina de información reservada, cuando lo que tenemos que hacer es una usina de ideas potentes que transformen el Uruguay de cabo a rabo. Y compañeros, si se filtraran estos documentos que vamos a empezar a entregar, nosotros mismos lo vamos a entregar a la prensa el día antes. Que nuestra gente se entere por nosotros. Van a llegar a los comités de base, a los plenarios. Decía el general Seregni en el año de 1988, mucho hay que cambiar en el Frente Amplio, pero la experiencia de todos estos años nos indica también que mucho más es lo que hay que rescatar y conservar. Rescatemos y conservemos lo mejor del Frente Amplio y transformemos todo aquello que haya que transformar. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva la unidad! Bueno, esto era una especie de resumen de lo que fue el sábado la asunción de Fernando Pereira como presidente, de Verónica Piñeiro como vicepresidenta del Frente Amplio, el reconocimiento a Ricardo Ehrlich. Obviamente es poner a funcionar esta etapa nueva para el Frente Amplio, que tiene bastantes temas de carácter primordial, pero por sobre todas las cosas es el hecho de la urgencia o la inmediatez. Sobrevivir en la inmediatez también es algo que para el propio Frente Amplio es un desafío en sí. Tenemos aquí con nosotros a dos integrantes del MPP. Alberto Fumero Tito, para nosotros, sí, más conocido. Si le digo Alberto no lo conocen, ¿no? Por favor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, ¿y vos? Gracias. Impecable, impecable. La verdad, lo veo no tan bien como vos, pero no, hago lo que puedo yo. Hago lo que puedo. Carlitos Rodríguez, bienvenido. Un gusto estar acá. Bueno, temas que obviamente aparecen como prioridad en campaña, que el propio Fernando Pereira los pone allí. Pero si venimos a esto concretamente, ¿qué significa esta conducción nueva ahora del Frente, teniendo a Fernando Pereira como el elegido para comandar justamente esta etapa que también tuvo su transición, que tuvo una salida un poco prematura del presidente anterior, Miranda, y eso también hizo un poco reabrir las cartas, ¿no? Bueno, primer detalle, que no sé si fue muy prematura la salida de Miranda, sino que se extendieron los plazos por diferentes cuestiones, primero por las elecciones nacionales y después por la pandemia, y el compañero Miranda tendría que haber dejado su lugar con mucho tiempo de antelación a la fecha que finalmente deja el cargo, ¿no? Después se pudo replantear la manera de ese secretariado que llevó a cabo estos meses de transición para poder tener una elección y tener nuestras nuevas autoridades. Creo que en términos generales estas nuevas autoridades, el primer mensaje que da fuerte es que el Frente Amplio se renovó en frescura, en compañeros jóvenes. La mayoría de los compañeros que están a cargo de las comisiones más importantes que tiene el Frente Amplio para trabajar a nivel nacional son todos alrededor de los 40, 41 años, y muchos años menores a esa cifra. Creo que el mensaje es fuerte, es claro, de que es el momento de que las transiciones se empiecen a generar. Esto no quiere decir el abandono o la no importancia de los compañeros más veteranos y militantes de la fuerza de izquierda, sino todo lo contrario. Hay momentos donde tenemos que empezar a saber administrar las fuerzas, y para los tiempos que corren y para lo que se le viene al Frente Amplio, tener nuevas energías, por decirlo de una manera, son muy importantes y muy necesarias.
a nivel nacional y a nivel departamental. Por eso, por ejemplo, hoy tengo el placer de venir con un amigo y una tremenda persona y un tipo joven, muy capaz, inteligente y que le puede dar muchísimo. Sí, y al acá Frente Amplio Durazno, al MVP, sí. y en este término, como pongo el ejemplo de Carlín, me surgen cientos de ejemplos que conozco a nivel nacional que sí, hacen al Frente Amplio. Y acá voy a poner algo que puede ser un poco sugerente de mi parte, y capaz que hasta extralimitado para mi función, y no es porque estés acá, yo lo digo porque soy bastante, creo ser sensato con lo que digo. Es gente que tiene que estar en el Frente Amplio. Yo se lo dije, no voy a decir a quién, dirigente importante. Hay mucha gente que debería estar en el Frente Amplio y que no está. Y hay algunos que no tienen que estar y sí están, y no digo lugares de decisión, pero sí los veo amedrentando en redes sociales, poniendo mensajitos que son de tribuna y no realmente de compromiso verdadero con eso. Así que me alegra mucho que haya gente así en la política. Sin duda, creo que a nivel nacional y a nivel departamental hemos emprendido un proceso quizás no premeditado, bastante espontáneo de incorporación de nuevos cuadros políticos que en algún punto eran necesarios. Y agregando a lo que hablaban con respecto a la presidencia de Pereira y la asunción de la compañera Magdalena Recoba acá en Durazno, creo que tenemos el mejor Frente Amplio para un Frente Amplio en oposición. Creo que tenemos el Frente Amplio adaptado a los nuevos tiempos, a los tiempos de oposición, y un Frente Amplio que recordemos que había venido muy apaleado de esta derrota electoral que había sufrido en el año 2019 y las estrategias de comunicación y el blindaje mediático que había tenido este gobierno, y la LUC y la recolección de firmas y esta nueva hazaña que para el 27 de marzo cambiaría, ya sea cual sea el resultado, la política uruguaya, tanto para los que llevan adelante el sí como para el gobierno. Creo que es el Frente Amplio que toca, es el Frente Amplio que se está reacomodando y que está finalizando un proceso de reacomodo político que era necesario, que llega un poco tarde, que esto de la LUC, tengamos en cuenta de que entramos involuntariamente, básicamente. O sea, entramos de los pelos, de las exigencias, de las voces, de los movimientos sociales y del PIT-CNT, y nos metimos y vamos a apoyar obviamente con todos los recursos humanos necesarios y con toda la historia que tenemos detrás, no solamente la historia del Frente Amplio, sino la historia del pueblo uruguayo y la historia de este pueblo luchador que, sea cual sea el gobierno, le ha sabido poner frenos a los poderes del Poder Ejecutivo, ¿no? En algún punto. Yo lo planteaba en el inicio de la nota, cómo se sobrevive a la inmediatez, tomando en cuenta la forma dinámica de las discusiones que se dan ahora, con patrones de conducta que pueden ser derivados de procesos nuevos como la inserción de otros fenómenos como las redes sociales o el hecho de la distancia que la pandemia trajo también, y eso imposibilita también la mayor presencialidad y el hecho de encontrarse con quien hablas. Y tomando en cuenta que el Frente Amplio tiene entre sus prioridades, y esto lo dijo Fernando Pereira en campaña, de justamente dinamizar sus procesos de discusiones internas, para poder estar a tono cuando queda nada más que un mes de aquí a lo que será el referéndum. No sé quién quiere empezar. ¿Algo? Sí. No, sin duda, lo que nos ha dejado quizás esta pandemia y este proceso de aislamiento social que fue rápidamente quebrado y en algún punto amedrentado por el Poder Ejecutivo con respecto a la aglomeración y todas las restricciones que se interponían, era la incorporación de nuevas tecnologías justamente para que esa inmediatez sea canalizada a través de los canales institucionales de los partidos. Quieras o no, más allá de toda la inmediatez que pueda generar las discusiones en las redes sociales, no hay que menospreciarlas, no hay que tener en cuenta, no hay que decir que esas expresiones sean inválidas, sino al contrario, hay que recanalizarlas y hay que meterlas en procesos institucionales. Y creo que en Uruguay la vigencia del sistema de partido y la institucionalidad de Uruguay va a saber y ha sabido, como hasta este momento, reencauzar toda esa virtualidad y esa instantaneidad que cada día se hace un poco más voraz, ¿no? Sí, el único detalle que le agregaría a esto es que en lo personal soy de los que creo que la presencialidad de las discusiones de las cosas son fundamentales. Creo que no hay mayor escenario
posible para generar un intercambio que un mano a mano o que una reunión en términos presenciales, donde las ideas y los debates se dan desde otra manera. Lamentablemente hemos visto que la virtualidad también ha traído sus cosas negativas y no vienen de su propia herramienta, que no se crearon para eso, sino del accionar de las gentes, de las personas, de segmentos de la sociedad que están dispuestas a inyectar odio nomás en la herramienta y no ayudar a que las cosas sean más claras, más humanas y un poquito más sanas para la sociedad en la que vivimos. Entonces hoy tratar y entender que tenemos que evitar eso, ese problema nos abre una puerta de crecimiento como sociedad, como partidos políticos, como instituciones sociales, como desde el punto de vista que quieras verlo. No pueden ser los espacios virtuales juzgados de nada. Tendrían que ser una herramienta de comunicación ágil, dinámica, directa, que nos acortara todo esto que la pandemia nos acortó en estos tiempos que llevamos, que ya son más de casi 2 años, ¿no? Sí, ahora poniendo todos estos elementos sobre la mesa, también hay otra cosa, ¿no? La LUC toca los temas más sensibles, o por lo menos parte de ellos, en todo ese conjunto de artículos y de capítulos y de temáticas que van presentándose. Pero en la inmediatez siempre surge el hecho de la dicotomía, la división, la confrontación, la exacerbación. Un terreno donde le ha sido más favorable al gobierno, o más que nada a la coalición. ¿Y a qué voy con esto? Ya el gobierno propiamente lanzó su campaña hace unos meses con la vicepresidenta diciendo: del otro lado mienten. La campaña continuó con la calle diciendo: ¿y en qué perjudica la LUC? Discurso que también imitan parte de su gabinete, los senadores, los diputados de su partido y algunos también del resto de la coalición. Y hace unos días estuvo aquí el ministro Heber, estuvo el senador Gandini, la senadora Ciaín y otro grupo de dirigentes importantes del Partido Nacional, donde claramente ellos se paran desde un punto de vista confrontativo por completo, sobre todo con el Frente Amplio, y muchas veces apuntaban a la propia figura de Fernando Pereira. Ya no tanto se elige a Mujica, que a veces era también un blanco de pegarle en campaña, pero sobre todo se apunta al hecho de que el Frente Amplio tiene responsabilidades en ciertas consecuencias en las cuales ellos toman la LUC como una herramienta que, si no se permite continuar, es una traba que el Frente Amplio le pone al gobierno para ejercer su rol. Desde ese lugar, ¿cómo se para el Frente Amplio cuando culturalmente está en un lugar claramente de desventaja? Primero, aclarar una cosa. Sí. La LUC es una herramienta legislativa, por supuesto. Sí. Se ha implementado, esta es la LUC número 13 en la historia de nuestro país. Las 12 anteriores fueron basadas pura y exclusivamente en un tema en particular. Ahora tenemos una LUC que tiene una cantidad de 479 artículos, ¿no? Sí. De esos 479 artículos, la sociedad organizada más el Frente Amplio está en la tarea de impugnar 135 artículos, que son el 28% de la ley. Es decir, si haber acompañado el 72%, ¿no? Y de esa ley de urgente consideración que tanto mencionan como que es el eje o el plan de gobierno de este gobierno, ¿no? ¿Cómo puede ser que, si no estamos solamente en desacuerdo en un 28%, cuál sería el palo, la traba, ¿no? Después, yendo a temas más específicos, escuchamos todos los días y está bueno que haya comentado que vino el ministro Heber, sí, porque vino y no le fue muy bien, por lo que estuve viendo en los medios y en las redes también, y en la calle. Sí, se fue un poco cascoteado. Sí. Y bueno, lamentablemente vino mal acompañado, y estuvo mal acompañado porque gente con responsabilidad en la comuna también dijo mentiras y dijo cosas que quedaron en ridículo, pero bueno, eso va por otro lado. Con respecto a la seguridad, que Durán lo está viendo bastante agravado, son 120 artículos, ¿no?, que toca la LUC, y el Frente Amplio y las organizaciones sociales estamos poniendo en revisión 35.
un 29%. Son números reales. Entonces el concepto de poner palos en la rueda y de trancar un gobierno son muy básicos. Hay que tener un poquito más de nivel para discutir estas cosas. A mí me preocupa más que estos comentarios es que, por ejemplo, el presidente anunciaba los contenidos de la LUC luego del balotaje, es decir, toda esa mentira que la gente lo sabía y lo votaba, eso sí es mentira, porque los archivos y la prensa en eso no tiene cómo dejar pasar. Bueno, después también Gandini afirmaba que estaban escribiendo con grupos técnicos, ¿no? Y día siguiente, en febrero del 2022, Adrián Peña, 2020, pidiendo que se saquen la desmonopolización de todo lo que la LUC trataba, porque no tenía conocimiento. Es decir, quién hizo la LUC, cómo la hizo, hasta el día de hoy mucho no sabemos. Partido Colorado y Cabildo Abierto en algunas cosas pateó su interna en ese concepto de que estaban todos unidos por esta LUC y movieron algunas cosas porque habían quedado por fuera de todo. Y podemos así enumerar millones de errores que pasaron, pero si nosotros los mencionábamos o los decíamos, parecíamos que éramos eso, el palo en la rueda de algo que tendría que tener una discusión de altísima política y no con la bajeza que le toman el pelo a la gente y que le toman el pelo a la oposición. Ahora, al gobierno le duele algo con lo que siempre le cargaba las tintas al gobierno anterior y a la gestión Bonomi, más que nada que eran los números, ¿no? Esa siempre ha sido la evaluación que ahora al gobierno le duele, básicamente, que le cuestione los números. Le cuestionamos los números, le cuestionamos la forma en cual leen los números ahora. Sí. Que haya una baja de denuncias no quiere decir que haya una baja de delitos. No es lineal. Y está comprobado porque la gente no quiere denunciar. Y también sigue lo que decía, por ejemplo, el senador Sánchez, de que la pandemia incidió. Lógico, pero eso incidió a nivel mundial y cualquier experto que trabaje en temas sociales, de verdad, académicos, que tengan estudios realizados y vistos de diferentes puntos de lugares y en todas partes del mundo, es parte de la lógica. Pasó en Argentina, la oposición argentina lo afirmó, que nosotros no podemos decir que no pasó, estamos a favor, queremos que bajen todos los delitos cuanto antes. Pero la cuestión es que hay algunas cosas que no dan o no van de la mano con lo que se pregonaba previamente y después también, ¿no? Sí. Son cosas preocupantes eso de que, bueno, es como lo que pasó con los delitos, con los números de fallecidos, de asesinatos en el año que terminó. Sí. Es poco serio que el Ministerio tenga 300 y Fiscalía Nacional de la Nación tenga 309. No podemos discutir nada cuando vos tenés 9 muertos de más en Ahora una hubo lista algo que y se una quebró, nueva. se ve ahí, porque cuando asume Larrañaga en el ministerio, una de las primeras acciones de él fue el hecho de la cercanía con el fiscal de corte del momento, ¿no? Con Díaz. Eso también habló de que Larrañaga no estuvo más y también se terminó esa fluidez que había entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Sí, yo me voy a hacer cargo de esto de lo que voy a decir ahora, Sí. para no comprometer a nadie. El ministro Larrañaga, mientras que estuvo presente, fue un ministro trabajador que le dedicó muchas horas a la función y era de esos que trabajaba 24 horas de verdad e intentó generar la mejor comunicación posible entre los actores. Lamentablemente, con su fallecimiento, nos tocó este comodín de ministro, que meses antes de agarrar la cartera de las más importantes que puede tener el país, venía a hacer un papelón en la cartera donde estaba, ¿no? Entonces, lamentablemente ahí, por naturaleza, se da un quiebre brutal entre alguien que discutía con argumentos sólidos y defendía como cualquier persona política de su nivel, ¿no? Que siempre se reinventó y tuvo una lógica que era respetable o no, pero el tipo dio la cara por eso y había logrado algunas cuestiones. El tema es que si después vos entregás la cartera a alguien que hoy nada más es un apellido y un comodín, que donde está no le va bien. Sí, totalmente. Está complicado ese tema, porque ahí perdemos todo. No es ni para pegarle ni para no pegarle, es una realidad, y me hago cargo de lo que digo, es lo que siento del ministro. Sí. Entonces,
está difícil poder encaminar esos asuntos cuando vos no querés poner lo mejor que tenés. Sí, y lo atamos, y si querés lo ato, porque ahora ya entré en temperatura. Ya engranaste. Lo atamos a un director de convivencia ciudadana, que Sí, que es increíble cómo se sostiene. Es hoy un por mono hoy. con revólver. Las declaraciones que hace solamente genera violencia. Si un director de convivencia ciudadana, cada vez que abre la boca, genera violencia, genera malestar de todo el mundo, está complicado. Sí, es increíble cómo se sostiene en el cargo Está todavía, complicado. no con los episodios de los últimos meses. Más Sin que nada. conocimiento ninguno y ningún tipo de preparación para estar en ese lugar. Sí, manejo netamente político del cargo, ¿no? No hay mucho de tecnicismo, por no decir que no hay nada. Vos me ibas a decir algo, Carlito. No, quería agregar esta cuestión del palo en la rueda, es algo que hemos escuchado bastante ahora con el lanzamiento del gobierno de la campaña del no, la semana pasada, unos argumentos y un encuadre de que no se deja gobernar, son herramientas que bien a nivel de comunicación pueden servir para algo, porque está claro de que la campaña y de que la coalición va a tratar de ligar esta campaña hacia el 27 en la gestión presidencial, porque es el único fuerte que tiene esta campaña, pero hay que prender algunas luces de alarmas con respecto a esta retórica de palos en la rueda y de que no se deja gobernar, que pueden ser complicados, porque al final de cuentas el referéndum, utilizado históricamente muchas veces en este país, uno de los países más elogiados por el uso de los mecanismos de democracia directa como el nuestro, a nivel de los países más, no quiero decir avanzados, pero que tienen más historia con respecto a estos mecanismos, puede ser complicado que se empiece a utilizar esta retórica de palos en la rueda y y que no se deja gobernar, porque al final de cuentas el mecanismo de democracia directa, al igual que la ley de urgente consideración, es un mecanismo legítimo, y la recolección de firmas, las casi 800.000 firmas que se recolectaron, fueron más firmas que cualquier partido de los que integran la coalición hoy tienen. Así que este camino que emprende el gobierno para llevar adelante esta campaña puede ser en algún punto peligroso y puede justamente, y busca, no tengo ninguna duda, subir el ambiente, hacer subir lo que hoy es esta campaña que se está desarrollando de forma bastante normal, como nos caracteriza como Uruguay, con algunas mentiras que seguro ustedes como comunicadores y periodistas tienen el deber de salir a desmentir. Así que en ese sentido, más allá de que entremos en una campaña que va a ser todo lo que resta de acá al 27 y que va a estar toda la agenda política dedicada a ese tema, hay que tener cuidado y hay que tener las luces bien prendidas para que esa no se suba de tono y tengamos que lamentar algún tipo de evento desafortunado, ¿no? Y en esa parte de la mitología también entra otro razonamiento que se hace desde el oficialismo, por ejemplo, que el Frente Amplio se radicalizó, es lo primero que te dicen hoy por hoy, cuando ven el resultado de la interna, donde ven, por ejemplo, el Partido Comunista primero y ven siempre al demonizado MPP en los primeros planos. Pasan los años y el MPP sigue siendo puesto como radical. Para nosotros es un elogio. Sí. Por supuesto. Sí. Nosotros no podemos perder de vista la tarea que tenemos que tener como sector, que es intentar de dar de nosotros lo mejor. Y intentar de dar de nosotros lo mejor es estar cerca de la gente, saber de los problemas reales y tratar de encontrar las soluciones más convenientes para cada cosa de eso. Nuestro problema de tamaño nos genera algunas dificultades y nos genera algunas cosas positivas también. Es cuestión de ver y entender un poco la historia del sector en los últimos tiempos. Lo único que tenemos bien claro es que tenemos la responsabilidad que nos da todo esto. El MVP hoy con 350.000 votos o mañana con 500.000 o mañana con 100.000 tiene que tener la misma responsabilidad política
sin medir las consecuencias electorales. Ahora, porque si no estaríamos sí. cometiendo un error gravísimo, que estuviéramos solamente pensando en elecciones nacionales y no transformar absolutamente nada de la realidad en los periodos de una elección a la otra, que es lo que tenemos que abocar. Ahora, coinciden en que los dos puntos que pueden ser más importantes, sobre todo tomando en cuenta el electorado del interior y su comportamiento, tiene que ver nuevamente con la seguridad y, por ejemplo, el aspecto de lo que tiene que ver con los combustibles, que es allí donde puede estar el puntal para hacer la diferencia que decida la elección. Sin duda, uno de los puntos débiles de esta campaña, de la defensa de este gobierno, ha sido la seguridad en algún punto y la suba de los combustibles. Con la LUC justamente lo que se generó es esta, como quien dice, obligatoriedad, sin obligatoriedad de que cada mes periódicamente se diga cuál es el precio de paridad de importación. Esto en algún punto parece que fue como un mismo palo en la rueda que se metió el gobierno al meter este artículo en la LUC, porque hace que un organismo diga constantemente, periódicamente, cuál es el precio y genera, obviamente, incentivos y algunos que no son incentivos para subir o no para no subir. Esto creo que no fue una movida inteligente del gobierno, pero lo peor es que ante la suba de estos combustibles, que al igual que el periodo pasado sigue dependiendo del Poder Ejecutivo, encarece el costo de vida del Uruguay. O sea, no es solamente la suba del combustible que se ha subido en estos meses casi un 30%. La más alta en toda la historia en un periodo de un año. Cuando han habido subas del petróleo mucho más grandes y en periodos pasados, 2007, 2017, siempre han estado bajo la inflación. Es decir, hay que ver el impacto no solamente en la suba de los combustibles per se, sino también en toda la cadena y en todos los productos, sumado también al salario, a la baja del salario real que venimos experimentando. O sea que es algo como, los combustibles sí es la puerta de entrada a una serie de problemas que la gente lo sabe, la gente a la hora de valorar, ya que este gobierno es fan de las encuestas de opinión pública, saben que la persona, el presidente, tiene buena legitimidad, pero en lo que refiere a las políticas de empleo y a los precios y a los combustibles, saben que no goza de una buena imagen. Así que, sin duda, va a ser uno de los puntos en los cuales la campaña, sin duda, va a pegar, al igual que el tema de seguridad. Desde la organización va a salir bastante gente que estuvo también metida en la administración de la seguridad en el gobierno anterior a decir con argumentos y a pelear con argumentos el tema de la seguridad, que aparentemente es el punto fuerte de este gobierno, pero hay que empezar a desmenuzar un poco y ver que muchas veces mintieron. Esto que hablaban anteriormente con respecto a las bajas de los delitos, hay un estudio internacional que se presentó en el Congreso Uruguayo de Ciencia Política, en el cual demuestra, con Nicolás Trachtenberg, un uruguayo investigador, y Díaz, otro investigador de la Universidad Católica, que demuestra que, al igual que la tendencia mundial, en la cual en muchas ciudades, en una veintena de ciudades de alrededor del mundo bajaron un 30 y pico % promedio, acá en Uruguay no fue la excepción. O sea que camuflar la baja de los delitos con una ley de urgente consideración que entró en vigencia después de declarada la emergencia sanitaria, creo que es una chicana política, es un elemento y en algún punto se acerca a una mentira. Bueno, y el gobierno cambió el discurso varias veces también sobre la marcha, ¿no? Primero era mantener el precio de los combustibles, después era bajarlos, después lo vamos a subir cada 60 días. Ahora subimos la mitad de lo que podíamos haberlo subido. O sea, siempre hay un chip distinto para cada etapa. Sí, y aparte hay declaraciones públicas fuera de lugar y sacando de contexto lo importante. Están más preocupados por lo que dice el Frente Amplio en las redes que su real mentira, que fue haber dicho una cosa y no haberla cumplido. Yo le pregunto al productor, pequeño y mediano productor del departamento, que tiene que estar sacando números como loco todo el año, que le pasaba también en diferentes momentos de los periodos frente amplistas, ¿no? Que tiene que estar siempre calculando esto, lo otro,
¿no? Que son la mayoría de las empresas de nuestro departamento y la mayoría del país. No pueden proyectarse a 2 o 3 meses porque no saben cuánto va a valer el combustible en 10 días. Ahora también hay algo que el gobierno tiene un punto de separación con con un grupo social que en su momento fue utilizado, puede ser bien dicho o mal dicho, pero fue utilizado por el gobierno, más allá de la disposición o no disposición para que eso sucediera. Me refiero a un solo Uruguay. Se le separó un solo Uruguay ahora con esto que sucede con los combustibles, y el otro punto fue la ley forestal también. Bueno, en primer lugar, la organización Un Solo Uruguay tiene todo el derecho del mundo de manifestarse, como lo hizo con los gobiernos frente amplistas. Sí. Sus ideas y sus luchas entenderán ellos la validez y la importancia. Nadie puede cuestionar eso, porque ahí estaríamos claro, pegándonos un tiro en la pata, ¿no? Podemos discrepar en varios puntos y en otros no, pero lamentablemente siguen cambiada la situación también para ellos, y lo han hecho en estos últimos tiempos. Se han manifestado públicamente de que bueno, en otras palabras, fueron engañados también por el gobierno que hoy está llevando a cabo las riendas de este país. Sí, totalmente. ¿Ibas a aportarme algo más? Porque te vi repasando algún concepto. Me quedé enganchado con algo que me dijiste, pero ahora se me borró. Sí, bueno, ya vamos a volver entonces. Carlitos, ¿ibas a agregar algo más? No, al respecto de esto, creo que Un Solo Uruguay es coherente con lo que venía trabajando en el anterior periodo de gobierno. Eso es obviamente más que deseable en una organización, en un movimiento social y grupo de presión como es Un Solo Uruguay. La cuestión es que muchas veces dentro de esos reclamos de la suba o que reclaman ante la suba de los combustibles, como lo hicieron también en el gobierno anterior, tienen adentro, que puede ser legítimo obviamente, en el cual creo que todos estamos de acuerdo que no hay margen para subir los combustibles. Ya hablamos de toda la cadena que se ve afectada en ese sentido, pero Un Solo Uruguay en algún punto tiene una concepción del Estado y una concepción de la libertad en sentido negativo que creo que no comulgamos, que tiene que ver con el apartamiento del Estado de algunas áreas claves. Sí. Así que más allá de celebrar que la coherencia de un movimiento importante como es Un Solo Uruguay, también hay que tener algunos reparos y ver esa letra chica que se deja ver en los discursos que ellos mismos realizan. Por ejemplo, a mí me lleva a esto otra discusión, que son las empresas públicas. Antel, portabilidad numérica, las pérdidas que nosotros habíamos analizado que genera el hecho de la portabilidad numérica, pero por otro lado salen informes donde se señala que es la única compañía que ha tenido crecimiento a partir de la portabilidad numérica. Entonces el gobierno aprovecha esto y dice, ¿vieron? Al final no era como el Frente Amplio vaticinaba también sobre la portabilidad numérica y las consecuencias de Antel. La respuesta a eso es que la empresa a la cual le quisieron hacer una competencia desleal, que se la están haciendo desleal desde el mismo Estado, queda bien claro que fue la empresa más importante y de mayor crecimiento y de mayor seriedad y de mayor respaldo de la sociedad en todos los sentidos. Porque con todas las dificultades que puedan tener las empresas públicas uruguayas, desconocer Antel, que fue una de las empresas más importantes de telecomunicaciones en América Latina en los últimos años, es una burrada política. Entonces quererla usar ahora, este concepto de que bueno, la competencia no hizo mella aún, no pasó lo que el Frente Amplio quería que pasara, no queríamos que pasara eso, queríamos que pasara esto que pasó ahora, que la sociedad uruguaya respaldó una empresa que ha sido muy seria en los últimos años. Eso es lo más importante a destacar. No deja de ser desleal el sistema implementado por este gobierno de generar una competencia desleal y sin ningún tipo de reparo a las inversiones públicas de todos los uruguayos. Sí. No, y además teniendo en cuenta la retórica que se utiliza con respecto a la portabilidad numérica, sí, ¿no? Con el tema de la libertad, digo, creo que se ha dicho desde el gobierno, se ha afirmado muchas veces que la portabilidad numérica es libertad para los usuarios, la LUC, en fin, es más libertad, pero
tienen una concepción de libertad un poco bastante complicada y bastante mercantilizada, porque si la libertad es poder elegir en cuál empresa, en cuál compañía voy a hacer un acto de consumo, es medio complicado, porque la libertad justamente no es un acto de consumo. Sí, tal cual. Así que, y con respecto a los buenos resultados que ha tenido Antel en estas 3 semanas de aplicación de la portabilidad numérica, creo que hay que tener en cuenta algunas sospechas o algunas cuestiones que se van a ver, al igual que muchas áreas de la vida nuestra en este país, después del 27 de marzo. Sí, sí. El destino de la portabilidad numérica de las empresas públicas se dirime ahí. No veo a las empresas como Claro y Movistar, que tienen capitales transnacionales, realizando una fuerte campaña publicitaria como no la han hecho. Eso lo vemos ante él. Y con orgullo, creo, porque tiene que defenderse ante esos intereses internacionales. No la vamos a ver haciendo una publicidad sabiendo que el 27 puede desaparecer la portabilidad numérica. Sin embargo, habría que ver qué pasa el 27, cómo estas 2 empresas internacionales van a empezar a hacer mella. Esperemos que no, obviamente no deseamos que Antel se vea amedrentada por este tipo de ley, pero quiero ver qué pasa después del 27. Yo quería agregar una cosita más, ¿no? Lo que decía Carlitos, con respecto a los conceptos de libertad que manejan unos y que manejamos otros. Manejar un concepto de libertad con el tema de la portabilidad numérica, quédate 3 meses sin pagar el teléfono o sin recargarlo y vamos a ver si el teléfono y el número sigue siendo tuyo. Así que el concepto de libertad es si lo pagás. Excelente. Si lo pagás, el número es tuyo para toda la vida. Si no lo pagás por un par de meses, el número ya no es tuyo y es asignado para otra persona. Claro, es una función realmente, bien lo decías, mercantilizada, es una visión de la libertad bastante distinta a la que uno pueda pensar, ¿no? O lo que uno pueda concebir o haber aceptado. Hablando de cosas aceptadas, también yo creo que se está normalizando un poco la exacerbación en todos los ánimos, y ahora estaba repasando lo que sucedió el fin de semana, concretamente ayer en Punta del Este, cuando hubo una denuncia pública sobre una agresión a un joven de 18 años, agredido por 4 personas allí en Punta del Este, donde creyeron ellos que iba a robar este joven, que les iba a robar. Bueno, esto es producto de la violencia que se genera en discursos tapados de palabras rimbombantes y haciendo alusiones a tecnicismos que no son reales, y donde se pone lo material por encima del humano. Acá hay un problema mucho más grande que el hecho en sí, que es que se está convencido, o la gente empieza a convencerse y creerse de que puede hacer justicia por mano propia. Sí. Y Uruguay ha sido un estado que siempre ha intentado y ha visto esto desde otro lado. Nos preocupa brutalmente que estas cosas pasen, y nos preocupa después porque aparte es un discurso de odio y un discurso clasista, porque encontrar sospechoso a una persona de que está cometiendo un delito, sabemos la connotación que tiene, ¿no? Se hace una idea previa que no es de muy buena persona estigmatizar al otro por su vestimenta o su apariencia para entender que tengo el derecho de darte una paliza o atropellarte con un cuatriciclo. Digo, eso es lo que se transmite con discursos desde lugares de importancia. Lo ha hecho una senadora constantemente, y el Partido Nacional no se ofende con ella y no le pide que deje de decir aberraciones como lo hace. Ahora, más, ¿no? Ahora caí en la tentación, totalmente caí en la tentación ahora que tocaste algo que estaba hablando en el principio del programa. Esto que sucedió con Ignacio Álvarez y el allanamiento a Azul FM, que yo digo hay que separar lo que sucedió con Ignacio Álvarez y el allanamiento, son cosas distintas. Ahora, muchos aprovechan, por ejemplo, para seguir ese hilo de la senadora a la que hace referencia,
como sugerir que la izquierda tiene una cierta hegemonía sobre el Poder Judicial. Bueno, pero eso se cae por su propio... Eso también es peso, una ¿no? exacerbación. Aquel ciudadano uruguayo que esté ahora mirando, que lo vea más adelante cuando quiera esto, y crea y esté convencido que el poder judicial en este país pueda llegar a tener algún peso por parte de la izquierda, es porque desconoce la realidad. Pero hay toda una construcción, porque si vamos vemos por el ese camino, hilo... Gonzalo, ¿sabes lo que yo te digo? Sí. El Partido Colorado maneja el poder judicial. Y vos me vas a decir por qué. Porque la señora de un legislador importantísimo, histórico del Partido Colorado, es una de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces con ese argumento yo te digo, no, la justicia es colorada. Claro. Entonces le estoy faltando el respeto al Partido Colorado, a la jueza que ocupa el cargo, a la señora del legislador, le estoy faltando el respeto a la institución judicial, al poder judicial en general, y estoy faltando el respeto a la gente. Sí. Ahí me pongo un pompón rojo en la nariz y me convierto en payaso. Sí. Es lo que hacen, y lamentablemente muchas personas la entienden que está bien, o alimentan esa mentira que termina haciendo política bajo tierra, que es lo que nosotros no estamos dispuestos. Por ejemplo, si voy a esto, hay una cronología bastante coherente. Todo, a ver, no sé si es el comienzo, pero sí es como un disparador. Cuando esta senadora acusa, ¿se acuerdan? A la fiscal de aquí de Durazno, de haber estado vinculada a Lucía Topolánqui, por haber sido secretaria, y dice, bueno, pero ahí vieron el contexto. ¿Y cuál es uno de los contextos? Todo tiene que ver, si uno ata cabos, con la LUC y la función. Yo siempre hablo de exacerbaciones o redundancias también que existen sobre la función policial, sobre el hecho de la formalización de policías ante un hecho confuso en principio de lo que fue el procedimiento que terminó con la muerte de un joven. Entonces ahí también empieza otra dicotomía en la cual también se paran y muchas veces dicen, che, pero acá hay una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Como que de un lado se defiendan los delincuentes y del otro la gente, entre comillas, honesta. Sí. Perdón. Sí. La verdad es que ese concepto está errado desde el punto de vista que el Frente Amplio se encargó, y lo hizo con mucho gusto, y cuando volvamos lo vamos a intentar hacer de nuevo y mejor, es de profesionalizar la policía y darle los elementos que por mucho tiempo no tuvo. Pasamos a una policía que se tuvo que comprar bala y uniforme a una policía que estaba capacitada y profesionalizada y que tenía otro desarrollo que era totalmente diferente a décadas anteriores. Hoy vamos al mismo camino que el anteriormente comentado. La policía ya está teniendo muchas dificultades técnicas de este tipo. En algunas áreas del Ministerio del Interior, como la policía camionera, hay muchos vehículos que tienen más de 300.000 kilómetros, no han sido cambiados desde que entró la nueva administración y se le ha prometido ese cambio y no ha venido. En cualquier momento vamos a volver a tener oficiales de la policía haciendo beneficios para poder comprarse sus instrumentos. Entonces ya, defender a la policía o defender al delincuente, que es ese concepto tan basura para hablar de estos temas importantes, primero veamos qué presupuesto le asignamos a una fuerza que tiene que tener, ante todo, un respaldo económico para tener la tranquilidad de que salir a la calle a jugarte tu vida, porque es la función del policía también, sea un poquito más respetada y honorosa desde ese punto de vista. Es muy lamentable ese discurso que llevan a cabo, porque es una tomadura de pelo de la institución. Sí. La institución policial muy importante y es la que tiene que tener mejor comunicación con la gente común y corriente, con la que a todos los días les pasa algo. Y este tipo de declaraciones de esa señora y de muchos dirigentes y políticos del gobierno son complicadas. Y quería atar a eso a una cuestión de que está también planteada en la LUC, ¿no? En la LUC nosotros solamente estamos hablando de que hay 120 artículos relacionados a la seguridad, sí, y de esos 120 artículos estamos solamente pensando impugnar 35, que serían un 29% de los artículos de seguridad. Y hay un problema que es mayor a la cantidad de artículos, ¿no?, que es sino la concepción ideológica de cómo tratar estos temas de seguridad. Y yo tengo algunos números acá, ¿no? El artículo 64 y 65 de la LUC habilita el porte de arma a todo aquel ex policía. No importa cuánto tiempo haya sido policía, ni hace cuánto tiempo haya dejado de ser policía.
Esto lo habilita a portar arma y a actuar, ¿no? Cuando vos tenés un problema de un hecho de flagrancia de delito, normalmente, por lógica, tenés que llamar al 911. El 911 va a recibir tu llamada, ¿no? Te va a atender un oficial, un técnico, esa conversación va a estar grabada, ¿no? Por seguridad del denunciante, del policía, y también esa información va derecho a un patrullero que está totalmente equipado con GPS, con sistema de información directa, va a través de un sistema de tablet y todo, lo que ya todo el mundo sabe, que eso da garantía a que la policía tenga todas las herramientas necesarias para actuar en el momento. Yo te voy a poner solamente un caso. Mañana vas a cualquier supermercado acá del departamento y hay un copamiento, ¿no? La policía tiene un sistema, está preparado bajo un protocolo de que un copamiento, por ejemplo, en un supermercado, donde hay víctimas potenciales, que son los ciudadanos que van a comprar cualquier artículo que allí esté, que hay que cuidarlo y tener mucho respeto con eso. Vos te imaginás un ex policía armado, que hace un buen tiempo que está fuera de funciones, que hace un buen tiempo no tiene una práctica normal, digamos, para la función del uso del arma, que actúe por su propio medio, porque así lo habilita la ley. ¿Cuál puede ser el resultado, más que salir perjudicados todos? Estas cosas son las que la gente tiene que pensar, porque aparte acá, los que caen adentro de esta bolsa, de un posible después de complicaciones judiciales, etc., es ese ex policía, que con la mayor intención del mundo, capaz para solucionar un problema de delito, empeora la situación. Y en este país hay entre 25 y 30 mil ex policías, más que los actuales hoy en policías en actividad. Sí, tal cual. Carlitos, ¿vos tenías algo para...? No, agregar quizás que justamente este proceso que viene con la LUC de la reincorporación de los policías en retirados, y esta cuestión también de la defensa, de la ampliación de la defensa propia, entre comillas, a diferentes espacios de la propiedad, generan en algún punto dos cuestiones. Esto que hablaba Tito, una desprofesionalización de la fuerza policial, porque en este caso es bastante gráfico, pero sin embargo en las comisarías se están haciendo los llamados para retirados policiales para que cubran tareas de atención al cliente, atención al público, perdón. Sí. Con todos los problemas que se había tenido y que se habían solucionado con el gobierno anterior a través del llamado de los becarios, en los cuales problemas tan básicos como las faltas de ortografía, de sintaxis, tan importantes para el proceso judicial que tienen que seguir, se habían solucionado y dejado atrás. Ahora con esta nueva disposición vamos a ver retirados policiales en las comisarías. Espero no con esos problemas anteriormente, pero sí. Claramente va a bajar la atención, la calidad de la atención al público que se venía llevando adelante. Y por último, con esto que tiene que ver con los retirados policiales y la ampliación de la defensa propia, lo que se termina haciendo es delegando, como Estado, el uso de la fuerza, que se supone que el Estado es el que tiene monopolio del uso de la fuerza. Entonces esto puede ser bastante complicado, que al igual que las expresiones de odio que la senadora Bianchi y muchos otros, como Sebastián da Silva también lo ha hecho en reiteradas ocasiones, lo que generan es estas acciones que vemos como pasó en Punta del Este, ¿no? Que estas voces que anteriormente se veían un poco ridiculizadas y ahora que gozan con la legitimidad de ser gobierno, hagan libremente este tipo de discursos, generan efectos no solamente en el tablero político, que puede salir un senador a contrarrestar esas declaraciones, sino también a nivel de la sociedad. Y lo hemos visto no solamente acá en Uruguay, ha pasado en muchas partes del mundo, en las cuales actitudes de los políticos, de los dirigentes, terminan repercutiendo en las actitudes de la sociedad, generando tendencias que son obviamente muy autoritarias. Absolutamente. Sí, y con respecto a lo que decía Carlito, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Vos creés que si este caso
no se hubiera dado en Punta del Este, no se hubiera dado con la familia involucrada que tiene, que el papá del muchacho golpeado es un docente muy importante a nivel universitario, ¿se hubiera dado a conocer? La pregunta es, ¿cuántos casos de esto están pasando hoy en el país? Que porque tienen otro contexto y no son en Punta del Este, y no tengo ningún problema con Punta del Este, al revés, está precioso, y el que quiera ir que vaya y el que no quiera ir que no vaya. ¿No? Pero el contexto, la temporada... Sí, el hecho de la importancia que se le da. Sí. ¿Cuántos de estos casos están pasando hoy en el país? Y parece que estuviera de la mano con esa idea de que es una herramienta para solucionar el problema de fondo, que sabemos que no lo es. Sí, tal cual. Les agradezco mucho a los dos por estos minutos y bueno, vamos a repetir pronto charla, vamos a estar seguido por acá hablando. Gracias a vos, y un gusto como siempre estar, y más cuando nos toca la invitación a venir con un amigo como Carlito. Yo los espero a los dos, seguido, porque la verdad que a mí me gusta hablar con gente que está al nivel de esto. Quiero mandarle un saludo a dos compañeros más, una compañera y un compañero, no voy a decir nombre porque les da vergüenza, pero que están trabajando hace un tiempo ya en un poco manejar los temas políticos y darle un poco más de profundidad para lo que hace a la tarea del sector como MPP, y buscar diferentes puntos de vista y aristas para dar lo mejor en toda la tarea y en toda la actividad política que tenemos que desarrollar, que es parte de nuestra base y es parte de algo que teníamos un poco en debe por diferentes cuestiones. Carlito es uno de esos compañeros que está comandando eso, digamos, y el MVP hoy tiene un equipo de trabajo que hace mucho tiempo no lo habíamos podido lograr, y nada, agradecerles a ellos por siempre estar y aportarle al sector y a través del sector a la ciudadanía sus capacidades y sus ganas de que las cosas salgan mejor. Hago propias esas palabras y ese saludo a los compañeros que estamos llevando adelante estos cambios, esta incorporación de nuevas prácticas para darle calidad a las propuestas políticas. También quiero mandarle un saludo a mi compañera Catalina, que en estos momentos está entregando su trabajo de taller de investigación final, un trabajo sobre las implicancias, los significados de la dictadura cívico-militar uruguaya en la tercera generación, en las nietas de expresas políticas. Un artículo que al principio lo habíamos publicado en Pensando Durazno, que habla sobre todas las implicancias y toda la configuración y toda la personalidad y todos los miedos y todas las cuestiones que hacen a esas personas que sufrieron, no directamente, sino en diferentes generaciones, la violencia y el terrorismo de Estado, y que en estos momentos está entregando ese trabajo, que va a ser su trabajo de monografía final, y seguro va a ser una muy buena investigación y va a aportar mucho, va a echar mucha luz a esa área de la historia reciente que no ha sido muy estudiada. Excelente, y aquí a las órdenes como siempre para tratarlo. Lo último, y termino y no te molesto más. Estamos a disposición a la ciudadanía para conversar de cualquier tema que tengan de interés, estando de acuerdo o no con lo que nosotros pensamos. Podemos intercambiar cuando gusten, se contactan con nosotros por todos los medios que ya conocen de las redes sociales, o si tienen el teléfono nuestro también. Y nada, quería agregar el detalle de la camisa que traje, que no quería ser... Sugerente, ¿no? No, nada más que eso, solamente eso quería. Está bien eso. Nos vemos pronto, Gracias.